Buenas tardes, profesor. A mí me tocó exponer sobre el proyecto constitucional hegemónico correspondiente al grupo número 4. Este proyecto constitucional hegemónico se basa en el constitucionalismo, el cual establece los límites y la forma del Estado. Esta se basa en ideas de interés y uniformidad y homogeneidad, en el cual la nación concibe un conjunto de individuos que comparten un espacio hegemónico que se basa en este espacio geopolítico y de una cultura. Sin embargo, cabe señalar que esta homogeneidad dentro de estos estados y nación fue construida de una forma artificial y que bajo ella se encubría la violencia contra grupos sociales diferentes o que resultaban disidentes. En este sentido, la historia nos viene a revelar claramente que se produjo una destrucción y una marginación de las naciones, de estos pueblos, de estos derechos, de estas culturas e entidades que coexistían en el mismo territorio. Entonces, este derecho moderno que es administrado por el Estado y opera a una escala nacional, eh, operaba en base a la ficción de una nación que se hacía sentir homogénea. La realidad resultaba ser más compleja y diversa. Peter Fitzpatrick lo señalaba que el derecho moderno era un mito eurocéntrico que se representaba como universal y que operaba en lo particular contra lo particular, operaba contra la oposición. Esta consideraba unificadamente un contraste con la diversidad que era geográfica en ese lugar, la que se percibía como omnipotente frente a la incompetencia, es decir, el mito se impone contra ciertos otros, negando su fundación con una mitología netamente occidental, y niega el origen al atribuir un mito general sobre otros que eran diferentes. Por tanto, el derecho contribuyó a la hegemonía eurocéntrica de tres formas concretas. Una, el derecho controlaba a la bestia, a la organizar y dirigir las instituciones y prácticas culturales blancas. En segundo lugar, el derecho hace funciones de policía de la cultura blanca. Operaba en el derecho en el sentido de ayudar a determinar las ideas y prácticas valoradas en una cultura eurocéntrica y las que pueden ser identificadas como amenazas y sujetas al uso de coerción o fuerza. Tercero, el derecho funciona como para legitimar las instituciones y las prácticas blancas, ayudando a poner el sello de universalidad en prácticas europeas y defendiendo la deseabilidad y la inevitabilidad de la dominación blanca por sobre otras. Esto vino en el siglo XX, pues desde ahí han existido conquistas sociales mediante el derecho bajo la prima de instrumentos de protección a la propiedad privada y a la sumisión a las formas capitalistas de la productividad, de la misma manera como fue estructurada en Occidente, en Occidente europeo, el Occidente europeo por la burguesía. Esta trajo mucha violencia y marginación, un entendimiento monocultural, un replanteamiento necesario, conectaba al capitalismo y al patriarcado con la apropiación de tierras indígenas y se relaciona con la superioridad racial europea y la narrativa jurídica que se vinculaba a la vida civilizada con la propiedad privada. La conexión entre el capitalismo y el patriarcado también ha sido objeto de investigación y teorías feministas. En este caso, Silvia Federici, en su estudio Calibán y la bruja, aborda la historia de las mujeres y de la intersección entre la producción y la reproducción. Ella relacionaba el patriarcado de una forma de la explotación de los cuerpos, en que las mujeres eran máquinas productoras, simplemente trabajadores.
Dentro de ese principio de Upti, Pusidetis y Iuris y la continuidad de la situación colonial, los conllevaba, digamos, que en el ámbito del derecho internacional, a partir de los procesos de la descolonización originados en América Latina a comienzos del siglo XX, estos títulos presumían que no existía, en este caso, terra nullius, lo cual implica que no era territorio susceptible de que la potencia se arrojase derecho sobre el mismo, aun sin la presencia de la física de España en alguna parte del territorio. Esto los conllevaba a que estos independientes adquirieran como frontera internacional los antiguos límites de los nuevos estados independientes, adquiriendo como frontera internacional los antiguos límites administrativos establecidos por la anterior potencia colonial. España era el caso. Es por eso que el principio en América Latina pagó la posibilidad de que se produjesen conflictos entre los estados independientes para definir su frontera, permitiendo una convivencia política y pacífica en los nuevos estados, pero bajo la hegemonía. Es por esto, profesor, que en este sentido cabe señalar que resulta importante que destacar que, claro, la Constitución resulta fundamental para la estructura y funcionamiento de un Estado. Muchos países del hemisferio sur, en base a lo relatado, sufrieron y fueron afectados a raíz de la colonización y de los efectos de las referencias culturales de Occidente. Sin embargo, en esta línea, la práctica del derecho no ha estado ajeno a la legitimidad, dada su baja eficacia en la protección de los derechos humanos. Por eso nuevos movimientos intelectuales cuya discusión y reflexión en la práctica conocida como la epistemología del sur llevaron a analizar el derecho con una visión más amplia y pluralista, con miradas dentro de las experiencias de los pueblos del sur y la credibilidad de sus entes sociales. En este sentido, un autor llamado Sousa de Santos nos plantea la democratización de un derecho más colectivo, más equitativo y social en la toma de decisiones a la hora de normar frente a diferentes intereses en la ley y la justicia. Finalmente, el Estado y el derecho resultan, y es clave concluir que estos conceptos se estiman bien, deben ser analizados desde una mirada más demográfica y social del sur, con mayor discusión igualitaria y no de conflicto cultural, bajo una perspectiva de derecho inclusivo y democrático, como una parte de de un anhelo de construir un futuro como debiese ser. En ese sentido, recapitulando, este proyecto constitucional hegemónico se basa en que se hace creer que esta función es artificial y encubrió violencia entre grupos sociales diferentes y disidentes, pues no debemos olvidar lo que la historia lo ha señalado: la destrucción y marginación de naciones y pueblos, derechos y culturas e identidades por sobre la mano blanca a través de un derecho que consistían en el mismo territorio, que se establecía en base a los límites y la forma del Estado, creyendo ser ideas de unidad, uniformidad y homogeneidad. Muchas gracias, profesor.